El economista Ernesto Selman, él es vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, está aquí con nosotros y por supuesto agradezco a Ernesto que haya aceptado esta invitación. Señor, ¿cómo anda todo? Muy buenas, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias al Señor. Qué bien, qué bien. Bueno, pues obviamente en esta semana hemos tenido algunos asuntos en materia económica que de pronto, qué sé yo, uno a ojo de buen cubero, como no está en el inside como están ustedes, y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de los 500 millones de dólares en bonos que anuncia el gobierno, que no sé si como parte eso se dio el manejo que era un poco para fortalecerle las divisas del banco, las reservas del Banco Central y para enfrentar un poco la volatilidad o el incremento del tipo de cambio. Pero yo entiendo como que eso estaba pautado como parte del presupuesto de este año. Creo que si se hubiese dicho solamente que era parte de ese mismo presupuesto, como que no había creado tanta agitación mediática, digo yo. Entonces, precisamente quisiera como que me ayude a entender esa situación. Sí, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar en tu programa. Sí, se anunció esta semana que pasó de que se estarían emitiendo unos hasta 500 millones de dólares en el mercado internacional y lo que se hace es que la legislación que aprobó los financiamientos para este año que estaban sustentados en el presupuesto, la parte en pesos que quedan un remanente de emisión por 410 millones de dólares, se estarían utilizando para emitir estos bonos, lo que implicaría de que serían unos 90 millones adicionales al remanente que queda en pesos, y entonces lo que está modificándose es esa legislación para que ese remanente en pesos se pueda emitir en dólares en el mercado internacional. Realmente entonces veríamos que serían hasta 410 millones de pesos en vez de pesos en dólares, sí, y 90 millones adicionales y se dice explícitamente, enfrentar las presiones del tipo de cambio. En última instancia, sería una medida paliativa de muy corto plazo, porque no se están tomando medidas en el orden estructural, en los fundamentos de la economía, para que la economía pueda generar permanentemente nuevas divisas, y llámese a través de las exportaciones y a través de la inversión extranjera directa. Es decir, que sería lo óptimo sería crear las condiciones internas a través de políticas públicas, de reformas estructurales económicas, que puedan mejorar la competitividad de las empresas radicadas en la República Dominicana, de forma tal que tengan mayor capacidad de competir en el mercado internacional, que eso ayude a incrementar las exportaciones, y por otro lado esas mismas reformas estructurales que ayuden a crear el ambiente de negocio para atraer nuevas inversiones extranjeras. Es importante tomar en cuenta que las inversiones extranjeras directas a República Dominicana durante los primeros meses de este año se redujeron en 65% con respecto al año 2012. Es decir, perdón, las inversiones extranjeras directas. Inversión extranjera directa en los primeros 6 meses se redujeron en 65% con respecto al año 2012. A junio del año 2012 fueron de 2.300 millones de dólares y a junio del 2013 fueron de 800 millones de dólares, lo que implica una reducción del 65%. Por otro lado, las exportaciones de bienes de la República Dominicana, excluyendo el oro. Excluyendo la barra. Excluyendo el oro, porque el oro pasó de unos 11 millones de dólares a junio del año pasado, pasó a unos 562 millones a junio de este año. Excluyendo el oro, las exportaciones de bienes se redujeron en 4.2% en el primer semestre de este año. Lo que quiere decir que hay algunos temas que la República Dominicana tiene que enfrentar para mejorar el ambiente de negocios, primero para atraer esas inversiones extranjeras directas que son requeridas en la economía dominicana,
Y segundo, crear las condiciones para que las empresas puedan ser más competitivas en los mercados internacionales y pueda en consecuencia incrementarse las exportaciones. Estas son las dos vías permanentes, digamos, que pueden atraer divisas nuevas constantemente a la economía dominicana, porque el camino de emisión de deuda constantemente no es sostenible, y entonces lo que estamos viendo es que se emite deuda y eso viene obviamente de alto déficit fiscales que lo crea excesivo gasto público, y esto entonces estamos buscando la vía y los paliativos tal vez que pueden resultar por unos 3, 4 meses, pero más allá de ahí no se crean las condiciones para que haya una generación de divisas permanentemente por parte de la economía dominicana a través de los agentes económicos privados, que en última instancia son los responsables de la producción de bienes y servicios y la generación de riquezas. Pero Eduardo, ¿y qué pudo haber pasado para que, Ernesto, perdón, discúlpame, qué pudo haber pasado para que haya habido una caída tan estrepitosa en apenas un año de alrededor del 65% de esa inversión extranjera directa? O sea, sí. Es que el entorno internacional ha cambiado tan favorablemente para que esas inversiones puedan ir a otros sitios. No, el problema, y no es ningún problema realmente, lo que ha sucedido en la economía dominicana es que durante los años 2009-2012 estuvo invirtiendo la Barrick Gold en un proyecto desproporcionado para la economía dominicana. Es decir, esta empresa de explotación minera invirtió en 3 años el nivel de reservas internacionales de la República Dominicana. Es decir, es un proyecto desproporcionado para la economía dominicana, pero inclusive si lo comparamos los niveles de los primeros 6 meses, digamos, sacando la Barrick, todavía hay una reducción, y eso obviamente la estrategia debió haber sido, bueno, cómo creamos las condiciones para que cuando ya no siga fluyendo esta inversión desproporcionada de ese proyecto para la economía dominicana, que entren flujos por otras vías, por otros motivos, para otros proyectos a la República Dominicana. Y esto obviamente desde nuestra perspectiva se podría obtener aplicando un conjunto de reformas estructurales de nuevo para crear las condiciones, el ambiente de negocio propicio para atraer esas inversiones, y por otro lado reducir los costos de vivir y hacer negocio en la República Dominicana para que las empresas que se radiquen en la República Dominicana puedan tener más facilidad de competir en los mercados internacionales. Pero bueno, ¿cómo también reducir los costos? Obviamente quizás todas las burocracias, reducirla y todo esto. Pero vamos a un tema también de que una manera de incentivar es la parte de los incentivos, de atraer inversiones serían los incentivos que puede dar. Pero el propio presidente de la República, ante una petición que le hicieron empresarios agropecuarios, dijo como que ya la capacidad del Estado para dar incentivos pues había colapsado, había llegado a sus límites, y hablaba entonces de que en una economía que él encontró con apenas un 13% de presión tributaria, que llega a un 15% con la reforma y con la negociación de la Barrick, pues entonces también, o sea, como que el gobierno por ese lado tendría poca capacidad de atraer inversiones. Sí, cuando hablamos de reformas estructurales no estamos hablando de exenciones fiscales ni mucho menos. De hecho, nosotros el año pasado propusimos una reforma fiscal integral que iba en sentido contrario de lo que se aplicó finalmente. Nosotros proponíamos simplificar el código tributario de forma tal que se eliminaran una serie de impuestos que están distorsionando las actividades económicas y reduciendo tasas en conjunto con una disminución de las exenciones fiscales, que es lo que comentaba anteriormente. En última instancia, sí estamos de acuerdo de que los incentivos deben reducirse, en muchos casos eliminarse, pero eso tiene que venir combinado de una simplificación del código tributario y una reducción de las tasas, de los tipos de impuestos, de la tasa de impuestos que existen. En la República Dominicana, fíjese,
En la República Dominicana el impuesto sobre la renta a las empresas es un 29%. Sí. En el caso del promedio de los países desarrollados, el promedio es 25%. Entonces nosotros estamos viendo que en un ambiente como el ambiente de la economía dominicana, imponer mayores impuestos que un ambiente más propicio para las inversiones con un país desarrollado, tómese un país de Europa, un país de Estados Unidos, cualquiera de esos países, el promedio es 25% y aquí lo tenemos en 29%, eso no es consistente. Ninguno de esos países que se desarrolló con un sistema tributario como el que tenemos acá. Sin embargo, aquí también hay una tributación que es muy indirecta, o sea, aquí finalmente terminamos pagando en todos prácticamente los consumidores. Sí, me iba a referir al tema de la presión fiscal, porque es un tema muy delicado, Okay. Porque se dice que el gobierno ha perdido capacidad e ingresos, y eso no es verdad. La verdad es que los ingresos del gobierno se han incrementado anualmente y desde el año 2000 para acá, en términos reales de capacidad de compra de bienes y servicios, esos ingresos tributarios, ingresos fiscales en sentido general, los ingresos fiscales se han multiplicado por 2,5 veces. La capacidad, es decir, en términos reales, se ha multiplicado por 2,5 veces. El tema que tenemos entonces es, ¿cuál es el cálculo? ¿Cómo estamos haciendo ese cálculo? ¿Con qué niveles del denominador, en este caso el Producto Interno Bruto? Y si realmente... Pero parece que, perdón, ahí se han equivocado los organismos internacionales, porque también hablan en términos porcentuales de una presión tributaria que es la más baja de la región. Inclusive hay economistas que... Sí, pero ahí venimos de nuevo al tema, cómo la estamos midiendo, porque nosotros hicimos un estudio sobre el crecimiento de la economía y no nos dio tan elevado como las cifras oficiales. De nuestra perspectiva, el Producto Interno Bruto que se publica oficialmente está sobreestimado en un 36%. Entonces, si hacemos los indicadores con estas estadísticas alternativas, puede dar algo diferente. Ahora bien, vamos a tomar las estadísticas fiscales, oficiales para no, digamos, cuestionar las estadísticas oficiales. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta que nosotros calculamos la informalidad en un 60% en la economía dominicana, si nosotros tomamos en cuenta entonces que ese Producto Interno Bruto incluye la economía informal y se estima, y hay unos estimados que, bueno, pues hay metodología que se utiliza. Si se excluye la economía informal de ese PIB, de ese Producto Interno Bruto, y nos quedamos con la economía formal, los que pagan impuestos, la presión tributaria la presión fiscal estaría cercana al 40%. Entonces, hay que ver, cuando hablamos de presión tributaria, los que pagan, qué carga tributaria están teniendo, y eso estamos calculando entre 38 y 40%, los que pagan, entre 38 y 40%, una presión fiscal muy, pero muy elevada, incluso para niveles de los países desarrollados. No, si es así. Entonces hay que tomar en cuenta quiénes pagan y quiénes no pagan. Entonces, si tomamos en cuenta que el 60% de la economía no está pagando impuestos y solamente el 40% está pagando impuestos, entonces la carga tributaria para los que pagan es muy elevada. Entonces, lo que estamos haciendo, y aquí tenemos una modificación al Código Tributario que implican incremento de impuestos cada año y medio promedio, desde el año 2000 para acá. Se han aplicado 7 supuestas o mal llamadas reformas que lo que implican son incrementos de impuestos. Entonces, cada vez más estamos cargando a los que pagan impuestos. Y esa es una carga tributaria muy elevada. Y lo que se está incentivando es a la informalidad y a las transacciones fuera de la legalidad, digamos, en términos tributarios. ¿Cómo no? Vamos a solicitar el permiso del economista Ernesto Selman, quien es el vicepresidente ejecutivo de la CRES. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.